Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos una vez más. En esta ocasión vamos a realizar un accesorio, un cinturón para las más chiquitas. Sumamente ponible, muy coqueto, muy lindo y muy fácil de hacer. Lo que necesitamos tener es, por ejemplo, una bermuda o una pescadora, como en este caso, o una falda, un short, lo que ustedes quieran, un vestidito, lo que ustedes quieran, como prenda para decorar con este accesorio. Yo en este caso compré este pantaloncito, me gustó mucho, y le vamos a hacer un cintito para decorarlo aún mejor. Para ello vamos a precisar lo siguiente. Vamos a precisar una cinta para medir el contorno de la cintura, tijera, un ganchillo 2.50 milímetros para un hilo de 2 milímetros, pero ustedes lo pueden tejer con cualquier materiales que ustedes tengan a mano y con la aguja que va para ese material. No necesariamente lo tienen que tejer en hilo y no necesariamente tienen que usar un ganchillo 2.5. Si ustedes tienen una lana o un hilo de 2 milímetros, lo pueden tejer con un ganchillo de 2 o de 3 o de 3.5. Queda muy lindo porque tiene un punto fantasía que amerita que quede bien caladito y bien flojito a la hora de tejer, ¿sí? Está adornado con 2 botoncitos. Como ellas son tan pequeñas, este maniquí es para un año, son tan pequeñas, cuanto más cómodo le quede la prenda, mejor. Entonces en el bolsillo, yo aquí le puse un botón extra para sujetar el cintito, ¿sí? A medida que son más grandes ya no van a precisar el botón, porque ellas mismas se lo acomodan, se lo colocan para un lado, para el otro. Este mismo modelo lo pueden hacer para cualquier edad, no tiene límite de edad, o sea que lo pueden hacer hasta para ustedes, ¿sí? Y comenzamos. Tomo mi hilo, giro con él y paso el primer eslabón, que es para sujetar nuestra labor, y voy a tejer 120 cadenas, que es la medida para un año. ¿Y por qué 120 cadenas? Porque es la medida que tenemos acá en el contorno de la cintura. Cuando yo tenga todas las cadenas, le voy a decir cuánto mide realmente. Para eso es la cinta de medir. Y el punto que vamos a tejer es 3 más 1. Tengan en cuenta eso, anoten 3 más 1 para hacer los distintos motivos. Y entonces aquí comenzamos a hacer las cadenas hasta llegar a 120 para una talla entre 1 y 2 años. Así, de esta manera vamos a ir realizando todas las cadenitas que precisamos. Bueno, yo tengo 120 cadenas, 54-55 centímetros en total, pero a medida que vamos trabajando, esos centímetros van a encoger un poquito. Cuando empezamos a hacer el punto fantasía, tiende a encoger un poquito, pero tengan en cuenta que hay un lacito que se sale de lo que es la cintura, que es lo más coqueto que me gustó hacer de este cinturón. Entonces, una vez que tenemos todas las cadenitas hechas, lo que hacemos es lo siguiente. Contamos para atrás, cargamos el ganchillo con lazada y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta, 6, en la séptima, ahí en la séptima, ahí hacemos un punto alto, así, y nos queda el primer cuadradito del costadito, ahí. Ahora hacemos 1, 2 cadenas de separación y contamos 1, 2, y en el tercero, ahí, hacemos un punto alto, ahí. 1, 2 de separación y contamos 1, 2, y en el tercer punto de base realizamos el punto alto. 1, 2 cadenas para separar y en el tercer lugar hacemos el punto alto. Así vamos a ir haciendo por toda esta fila.
Bueno, a mí me quedó 38 cuadraditos. La medida esta va a diferir según la medida que ustedes tengan de cinturita, ¿sí? O si esta parte la quieren hacer un poquito más larga. Todo es a gusto de ustedes. Bueno, luego lo que hacemos es lo siguiente. Aquí mismo levantamos una cadena y hacemos un punto bajo aquí. Cuando volvamos vamos a prender acá. Entonces aquí adentro, así al aire, 2 puntos bajos. 1 y 2, porque tenemos 2 cadenitas. Arriba del punto alto, ahí, un punto bajo. En el huequito, 2 puntos bajos. En el punto, uno solo. En las cadenitas van 2. 1 y 2. Encima del punto alto, un punto bajo. Y repetimos. 2 puntos bajos juntos ahí y uno encima. Así vamos a ir por toda esta ronda. La ronda de uno de los laterales está pronta, o sea, de esquina a esquina. Terminamos con 2 puntos bajos y acá tenemos invertido lo que es el punto alto. Entonces acá, así nomás en el aire también, hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahí. Giramos un poquito. Bueno, se me chanfleó. Y aquí adentro tenemos que hacer 2. Y así también. 1 y 2. Entonces ya tenemos la esquina. 2 puntos bajos, 3 en la vertical y 2 para acá. Y aquí, en el punto alto, un punto bajo. Y aquí, 2 puntos bajos. Así. Estamos tejiendo la otra cara, ¿sí? Y aquí, punto bajo. Aquí van 2. Aquí va 1. Y aquí van 2. Ya tenemos las dos caras iguales. Llegamos a la esquina y hacemos lo mismo que en la anterior. Así al aire y ya escondiendo la piolita. Hacemos los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en la primera cadena acá, la que hicimos de subida, ahí, un punto deslizado. Levantamos una cadena y aquí mismo hacemos un punto bajo. Pero no salió bien. Vamos de nuevo. Ahí. Ahí. Un punto bajo, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2 cadenas de separación y pasamos 1, 2 y acá justo cae en el punto alto. Un punto bajo. Son cadenitas al aire. 1, 2 cadenas, saltamos 2 y en el punto alto un punto bajo. ¿Ven? 1, 2 y en el punto alto un punto bajo. 1, 2 y en el punto alto un punto bajo. Así vamos a trabajar hasta llegar a la esquina. Terminamos con 2 cadenas y contamos 1, 2 y ahí hacemos el punto bajo en la esquina, ¿verdad? Ahora aquí en la esquina, solamente en la esquina, en esta y en la otra, 1, 2, 3 cadenas y buscamos el medio, al ojo por ciento ahí, un punto bajo. 1, 2, 3 y saltamos un poquito, ahí hacemos el punto bajo. Ahí queda la esquina.
2 cadenas para comenzar nuevamente el lateral, y aquí, enseguidita ahí, hacen el punto bajo. Entonces tenemos acá, acá, y acá tenemos la esquina. Así es como nos queda. 2 cadenas y repetimos. Encima del punto alto, ahí, punto bajo. 1, 2 cadenas y repetimos. 1, 2 cadenas, punto bajo arriba del punto alto. 1, 2, y encima del punto alto, el punto bajo. Llegamos a la esquina, ven que está redondito, igualito. Terminamos con 2 cadenas y pasamos 2 y hacemos el punto bajo. Y en la esquina, recuerdan, tenemos que hacer 3 cadenas. Buscamos al ojímetro ahí, el medio, hacemos un punto bajo. 3 cadenas nuevamente. Y las prendemos aquí en la primera cadena con un punto deslizado. Hacemos una cadena más, estiramos un poquito y cortamos el excedente y procedemos a esconder y a pasar el cinturón sobre la prenda. Bueno, yo ya lo pasé por los breteles, ¿sí? Y aquí le colocamos un botoncito. Yo elegí en este caso rosa porque me gusta mucho para las nenas. Y lo cosemos como acostumbramos a coser un botoncito. Un poquito grandecito para que entre bien en la puntada del punto alto, en el espacio que generaron las 2 cadenas. Sirve de ojal para nuestro trabajo. Entonces hacemos eso, un par de puntaditas. A medida que son un poquito más grandes las niñas, le ponen más refuerzo en la puntada, porque tienen más movimiento, ¿verdad? No como una bebé de 1 año. En este caso poquito, porque es 1 añito. Pero van a quedar bien cancheras vestiditas. Queda tan bonito, parece que no, pero un accesorio más en la prenda de vestir de nuestras niñas siempre suma. Estoy un poco incómoda porque estoy en alto acá trabajando por la cámara, ¿sí? Entonces por el lado de atrás rematamos. En este caso se ve un poquito la puntada porque es rosa, pero no lo iba a coser con blanco, así que yo lo hago con este color. Entonces buscamos la posición, cuál es la mejor, ¿ven? Que ahí queda. Y como ellas son tan pequeñitas y no entienden esta piolita, este diseño, pegamos el otro botoncito, por lo general en el bolsillo, ¿ven? Miren qué lindo que queda ahí. Lo pegamos acá, le damos un par de puntaditas acá y pegamos ahí el ojal, el botón. Bueno, pegamos los 2 botones y cortamos varias tiritas como si fuéramos a hacer un flequito. Y después que las tenemos, las pasamos acá en el último cuadradito, ¿sí? Abrimos bien, buscamos bien el medio, ahí, y lo pasamos por dentro. Esto es opcional si lo quieren hacer o no, es a gusto de ustedes. Bueno, ahí. Bueno, a mí me quedó feo. Soy perfeccionista, yo siempre vuelvo a empezar. Como dije, estoy incómoda. Desprendo en el último, ahí. Y ahí lo paso. Y ahora solo restaría recortar un poquito hasta donde queremos que esté nuestro adorno, nuestro flequito, para darle armonía, ¿sí? Y yo lo voy a cortar ahí. Ahí me gusta.
cómo queda. A veces menos es más en la vida. Entonces, así. Bueno, el proyecto está terminado. Espero que les haya gustado, que les sirva la propuesta para engalanar a las nenas o para ustedes mismas, tener un accesorio muy ponible para estos días. No olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana nuevas propuestas. Como siempre les digo, siempre orientado a trabajar desde casa hacia afuera y ayudar a la economía de vuestro hogar. No se olviden también de compartir en sus redes sociales, en círculos de amigos, a que vengan al canal y vean estos videos tan particulares, tan amorosos, siempre pensando en una ayuda más, una extra más para vuestro hogar, para vuestra familia y con la salvedad de que pueden vender para afuera. Donde sea que se encuentren, les bendigo desde el fondo de mi corazón con un eterno agradecimiento por ver mis videos, con mucha paz y mucho bien.